soberano, victorioso es. En la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios, en lo imposible te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, cuando nos creen. Soberano, victorioso es. Somos victoriosos y en la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios, en lo imposible te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios, en lo imposible te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria. Sí, Señor. Dios, en lo imposible te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios, en lo imposible te adoramos, Señor, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuya es todo el honor. Señor, poderoso es tu nombre. Gracias, Padre, porque solo tú, Señor, tienes el poder para rescatarnos, Señor, donde estamos, Señor, de nuestro Egipto, Señor. Gracias, Señor, gracias por tu salvación, Señor. Gracias por tu poderosa mano, Señor, que nos rescató de nuestro Egipto, Señor. Y las personas que están en esclavitud todavía, Señor, las personas que están en dolor, Señor, yo oro, Señor, que el bendición está cerca, Señor. Tu salvación está cerca, Señor. Y tú vas a redimir tu pueblo, Señor. Y creemos lo imposible, Señor. Y por eso declaramos, tú eres el Dios de los
familia, Señor, en nuestro trabajo, Señor, en todo lo que seamos, Señor, tú eres el Dios de nuestro imposible. Gracias, Señor. Te cantamos, te adoramos, Señor. Que tú puedas ser exaltado, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, maravilloso, poderoso. Amén. Muy buenos días, hermanos, amigos. En esta mañana es un privilegio de parte de Dios, una vez más, poder abrir su palabra y poderla compartir con ustedes a través de esta plataforma. Quisiera recordarles que no se les olvide estar leyendo la palabra entre semana, estar orando, no solamente por usted, sino por la iglesia y los unos por los otros. Recuerden, la semana pasada estuvimos viendo acerca de Tomás. Es importante recordar que la palabra de hace 8 días nos recuerda que es muy importante creer para poder recibir. Y yo espero que usted crea con fe en el Señor Jesús, que lo que Él le ha prometido, lo que Él ha empezado, la buena obra que ha empezado en usted, la perfeccionará y la seguirá trabajando hasta el día del Señor. Yo espero que en esta mañana tenga su mente abierta, su corazón dispuesto y una actitud correcta para recibir la palabra del Señor en esta hermosa mañana. Es el primer sermón del mes de mayo y espero que usted esté orando por nosotros. Le necesitamos en sus oraciones, orar para que la iglesia regrese a su ámbito normal, que es congregarnos, leer su palabra juntos, tener comunión unos con los otros y poder alabar al Señor juntos como lo hemos estado haciendo en el pasado. Pero quiero comenzar en esta mañana refiriéndome a la palabra del Señor, por supuesto, y quiero comenzar abriendo mi mensaje de esta manera. La palabra de Dios dice que tenemos la palabra más segura y firme como ancla del alma y que penetra hasta dentro. En tiempos tan difíciles, en tiempos tan, yo diría, inciertos, porque no sabemos, estamos día a día, necesitamos un ancla para poder estar estables, para poder estar firmes, para poder estar sólidos, estar derechos y poder confiar plenamente, no solamente decir, sino plenamente en las promesas del Señor. En esta mañana, acuérdense que estamos viendo la palabra del Señor acerca de los acontecimientos y relatos que sucedieron después de la resurrección de Cristo. Y quizás este sea el último mensaje que tengo respecto a esta serie que quería compartir con ustedes. Hay mucho que compartir todavía, pero creo que quizás lo vamos a sellar en esta mañana, y yo quisiera que usted abriera su Biblia allí donde está conmigo y pueda abrir la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 21, y vamos a estar redactando la historia de Pedro. Quiero cerrar estas series con Pedro en esta mañana, porque creo que Pedro nos enseña algo interesante que vamos a estar aprendiendo en esta mañana. Hay un pasaje bíblico muy importante que me va a dar la pauta para entrar en esta mañana en el tema, y es Proverbios. Dame, hijo mío, tu corazón, dice el Señor, y miren tus ojos mis caminos. Lo voy a repetir otra vez. El Señor te dice a ti en esta mañana y me dice a mí: dame, hijo mío, tu
corazón y miren tus ojos mis caminos. Yo espero que en esta mañana podamos aprender algo de Pedro que está redactado en la palabra del Señor por una razón. Creo que las historias, los testimonios que Dios ha dado en su palabra, como dice la palabra del Señor, que tenemos la palabra segura, firme, como ancla del alma, y que penetra dentro de nuestro corazón hasta lo más profundo. Yo quisiera que en esta mañana pusiéramos mucha atención a la palabra del Señor. Juan capítulo 21, quizás vamos a leer desde el verso 1 al 14, pero mi enfoque en esta mañana no va a ser la aparición de Jesús en el mar de Tiberias, sino quiero enfocarme en la persona de Pedro. Pero es necesario leer el contexto de lo que quiero enseñar en esta mañana para que usted pueda quizá captar un poquito la historia. Y vamos a leer la palabra del Señor sin más preámbulos en esta mañana, y abra su Biblia conmigo y sígame con su vista, y quizás usted ahí en su casa con su familia puede leerlo. Y dice el capítulo 21 del libro de Juan: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera: estaba juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y los otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Verso 5. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Él les respondió: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no le podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella, y se echó al mar. En el verso 8, y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de los peces, pues no distaban de tierra sino como a 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traer los peces que acabáis de pescar. Y subió Simón Pedro y sacó la red de la tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Verso 12. Y les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos.
Déjeme leer el verso 15 al 19 y allí vamos a parar. El verso 15 dice: cuando hubo comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacenta a mis corderos. Verso 16, volvió a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: pastorea mis ovejas. En el verso 17 le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacenta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras joven, te ceñías e ibas a donde tú querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: y sígueme. Padre, en esta mañana bendice tu palabra. Sé que tu palabra no tiene barrera alguna. Bendícela de tal forma, Señor, que caiga en buena tierra y sea plantada, sea sembrada y que pueda dar fruto a tu divino tiempo, a tu perfecto tiempo, Señor. Señor, que tu palabra penetre hasta lo más profundo, hasta lo más adentro de nosotros en esta mañana, para todo aquel que esté viendo, oyendo tu palabra en esta mañana. Que tu Santo Espíritu, Señor, de una forma divina, Señor, pueda, Señor, llevar entendimiento, sabiduría y transformar la vida de aquel que cree. En el nombre de Jesús. Amén. Sin duda, es importante ver que Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Déjeme recordarle algo en esta mañana. Pedro, sin duda, ya sabía que el Señor había resucitado porque el Señor se le había aparecido a sus discípulos. Pero Pedro aquí otorga por hacer algo que muchos de nosotros hacemos y regresamos cuando no vemos obrando la presencia de Dios en nosotros o cerca de nosotros o en nuestra vida. Se regresó a su antiguo oficio, que era pescar. Esto era su vida anterior. Solo la actitud de sus corazones o del corazón de Pedro lo podría decir plenamente. Pero eso es lo que enseña y lo que yo alcanzo a mirar en la historia. Pedro no solamente regresó, sino le dijo a los demás discípulos, y los demás discípulos, fíjese lo que dijeron, que ellos también querían ir a pescar con él. Yo no sé, pero quizás en aquella noche no pescaron nada. Y no importaba cuál haya sido la razón de regresar a la barca y sus esfuerzos fuesen inútiles. Pero es importante ver en el verso 4, si usted mira lo que la palabra de Dios dice. En el verso 4 dice que cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa.
Mas los discípulos no sabían que era él. Y les pidió, ¿tienen algo de comer? Cuando no has pescado nada y alguien te pregunta, ¿cómo te va? Quizás sería hasta una pregunta insolente. A veces cuando la vida no va bien y las cosas no marchan bien, quizás el Señor te está preguntando en esta mañana, ¿cómo va tu vida? Por eso yo empecé el mensaje en esta mañana. Dice que tenemos nosotros, los hijos de Dios, los que creemos en la palabra del Señor, dice que tenemos la palabra segura, firme. Es una ancla para el alma y que penetra. Quiere decir que entra dentro de nosotros y nos enseña, nos examina. Por eso es tan importante el proverbio que les di al introducir mi mensaje en esta mañana. Proverbios: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos mis caminos, mi palabra. Sin duda a los discípulos pareciera como que habían pescado toda la noche y no habían pescado absolutamente nada. Echaban la red a la derecha, a la izquierda, sin hallar absolutamente nada. Pero déjeme darle un pensamiento aquí. No hay necesidad de buscar un significado simbólico entre el lado derecho y izquierdo. La diferencia no está entre la derecha y la izquierda, sino en trabajar con la guía, con la voluntad divina de Dios. Quizás los discípulos desayunaban con Jesús. Y acuérdese que mi mensaje no es enfocarme en el desayuno, en la comida que tuvo Jesús con sus discípulos, que aún el Señor Jesús, después de haber resucitado, usted mira el deseo, las ganas de tener esa relación, esa comunión íntima con sus discípulos. Ninguno de sus discípulos se atrevía ni siquiera a preguntarle, ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Parecía que algo diferente en la apariencia de Jesús después de su resurrección tenía en su físico. Esto no lo dice la palabra, pero posiblemente no le reconocieron al instante, posiblemente por los azotes que el Señor Jesús llevó por ti y por mí. La Biblia dice en Isaías 53 que su rostro fue desfigurado, que por sus llagas nosotros fuimos sanados. Y dice que también Él recibió tantas cicatrices que quizás podría ser una de las cosas por las cuales los discípulos no le reconocían. Posiblemente no. Pero el Espíritu que mora en ti, hermano, sé que te está diciendo lo que tú necesitas entender. Pero la pregunta es, ¿reconoces la voz del Señor cuando el Señor te está hablando a tu vida? Cuando el Señor quiere tener intimidad contigo, quiere tener una relación personal contigo. Aún después de muerto, resucitó el Señor. ¿Y sabe qué? Quiso tener relación con sus discípulos. En varias otras ocasiones, Jesús se le apareció a sus discípulos. Y Jesús aquí en este pasaje muestra que tomó el pan con sus discípulos después de la resurrección, porque ilustra claramente
que Jesús quería y deseaba una intimidad personal con sus discípulos. Pero aquí entro en lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana. La restauración de Pedro, el Señor la quiere hacer pública. De tal forma, así como Pedro negó 3 veces al Señor en Mateo capítulo 26. Si usted lo mira en el verso 30 al 34, usted puede ver claramente cómo Pedro negó a Jesús 3 veces. Y Jesús aquí pareciera como que el Señor quiere restaurar a Pedro públicamente también. Y Jesús le pregunta a Pedro sobre el amor hacia él. Y déjeme recordarle en el verso 15, dice: cuando hubieron terminado ya de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, yo me imagino que se dirigió personalmente a él o quizá lo tomó aparte y le dijo: Pedro, Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Más que estos. Acuérdense que estaban otros 6 discípulos con él. Y Jesús quería hacer esto públicamente, mis amados hermanos. Creo yo que esto es sumamente importante. Jesús se encontró individualmente con Pedro en el día de resurrección en Lucas capítulo 24. Yo estuve enseñando hace unos domingos atrás en el verso 34, si usted lo busca. Pero también era necesaria una restauración pública para Pedro, y quizás esta era la hora, este era el momento, este es el pasaje donde el Señor restaura a Pedro de una manera muy, pero muy personal. Y le pregunta: ¿me amas más que estos? Entrañablemente Jesús pide a Pedro que compare, escuche bien esto, que compare su amor por él con los demás discípulos. Déjeme parar aquí. Si tú estás oyendo la voz del Señor en esta mañana, y quizás tu corazón ama otras cosas o a otras personas más que al Señor, el Señor te dice a ti: Edgar, ¿me amas? Es posible que esto se refería a los pecados de la vida del pescador que era Pedro, a la vida pasada. ¿Sabe que todos tenemos un pasado? Todo aquel que ha sido lavado, ha sido regenerado, ha sido transformado, ha sido perdonado por la sangre, por el sacrificio, por la fe en Cristo Jesús, tiene un pasado. Y Pedro tenía un pasado, y yo creo sin duda que Jesús podría estarle preguntando a Pedro si estaba dispuesto a dejar la pesca otra vez para seguirle al Señor, al Maestro. Te preguntaba hace un momento: ¿qué amas más que al Señor, mi amado hermano, iglesia de Cristo? ¿Qué amas más? ¿Tu trabajo? ¿Tus hijos? ¿Tu esposa? ¿Tu esposo? ¿Dinero? ¿Carros? ¿Casa? Yo no sé. Yo solamente sé que amo más porque yo conozco mi corazón en cierta parte, porque no todo. Por eso dice el Proverbios: dame, hijo mío, tu corazón, dice el Señor en esta mañana. Y tus ojos miren mis caminos, mi palabra, mi voluntad.
Pedro, sin duda, Dios lo había puesto en una posición que tenía que contestar. Pero Pedro había declarado un amor superior. ¿Se acuerda? Déjeme citarle Mateo 26, porque es importante que yo se lo muestre, porque de esto se trata la palabra del Señor. 26:33. La palabra del Señor, a mí me emociona esto, porque sin duda la palabra del Señor es muy específica y muy poderosa cuando el Señor te da la revelación para poderla entender. Y dice en el verso 33 del capítulo 26 de Mateo, y dice: respondió Pedro y dijo: aunque todos se escandalicen de ti, Señor, yo nunca me voy a escandalizar de ti. En otras palabras, y el Señor Jesús, como lo sabe todo, nada hay oculto ante su presencia. Escucha bien esto. Le dice en el verso 34, y le dijo Jesús a Pedro: de cierto, te digo, Pedro, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Wow. Sin duda el Señor le estaba recordando algo muy importante. ¿Será que Pedro, que aún tenía una estimación, una soberbia, una autoconfianza en sí mismo respecto a lo que creía en Dios, respecto a su fe, y por eso el Señor lo estaba cuestionando de esta manera? Por segunda vez, el Señor le dice: ¿me amas más que estos? Tú sabes, dice Pedro, tú sabes, Señor, que te amo. Jesús se refirió al amor ágape. Cuando Jesús le hizo esta pregunta, Jesús le estaba refiriendo a Pedro con un amor ágape, con un amor sin atos, dando todo por Dios, no esperando absolutamente nada. El amor ágape, que todo lo entrega, todo lo da, sin esperar nada a cambio. Ese es el amor de Dios, el amor ágape. Pero Pedro responde con un amor filial, fileos, con un amor fileos, que significa, o que quiere decir, o su significado es recíproco, es afección, es amistad. Algunas traducciones ponen como respuesta de Pedro: yo soy tu amigo. Algunos comentaristas, algunos teólogos no hacen la distinción entre 2 términos del griego en el antiguo, pero la mayoría dicen que Pedro ahora es más reservado en proclamar su fe. El Señor le sigue diciendo: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Para que Pedro pueda cumplir con ese amor que Jesús le estaba encomendando, debía o debe de darse a sí mismo en un servicio para el pueblo de Dios, para la iglesia. Es a veces tan difícil
servir a Dios en las fuerzas humanas, pero es un privilegio. Y no hay precio, no hay palabras, no hay oración, no hay manera de cómo expresar cuando Dios te ha dado el peso, el ardor de poder comunicar su bella palabra. En el verso 17, Jesús pregunta a Pedro una tercera vez: ¿me amas? Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacenta a mis ovejas. La pregunta es: ¿amas al Señor? ¿Sabe por qué me quedo callado? Porque yo quiero que esto se asiente, lo puedas digerir, lo puedas reflexionar, lo puedas entender, captar su magnitud, su altura, su profundidad, su inmensidad de lo que el Señor te está preguntando en esta mañana. Si de veras le amas, tenemos que vivir vidas sujetas, pidiéndole perdón al Señor continuamente por nuestra rebelión, por nuestro pecado. Tenemos que examinarnos continuamente que verdaderamente el Señor vive, mora, habita en nosotros y está trabajando en nosotros, está moldeando en nosotros su perfecta y santa voluntad. Sin duda, Pedro le dijo al Señor: Señor, tú sabes todo. A ti no te puedo ocultar nada. En esta ocasión Jesús sí pregunta a Pedro si tiene esa devoción solamente como conocidos, como amigos, o verdaderamente Pedro estaba dispuesto a dejar todo para servir al Señor. Pero también Jesús, yo creo que le dice a Pedro: si tú me amas, Pedro, predica mi palabra, da testimonio de mí. Haz la obra que te he encomendado. Pero Pedro aquí deja una pregunta a la omnisciencia del Señor, que todo lo sabe. Sin duda también Pedro se entristeció profundamente que le dijese el Señor por tercera vez que lo amaba, que sí lo amaba. Y lo que realmente entristeció a Pedro fue la repetición clara, como dije anteriormente, de las 3 veces, porque era muy claro recordar de cómo Pedro negó al Señor Jesús. En Mateo 26, del 33 al 34. Jesús nos restaura haciéndonos frente en el momento de nuestros fracasos, así como lo hizo con Pedro. Después retándolo a poner sus ojos
su cuerpo, su alma, su fe y todo lo que en sí encerraba a Pedro como ser humano. El Señor quería que se presentara delante de él para servirle, para honrarle, para declarar la obra maravillosa que el Señor había hecho y que Pedro había sido testigo, había sido discípulo, había visto las maravillas del Señor. A veces el Señor, fíjate, no me vayas mal a entender lo que te voy a decir, pero te quiero decir esto, iglesia. Jesús no te pregunta, arrepiéntete, ni que prometas nunca más hacer tal cosa. Pero lo que Jesús, el Señor, sí te pide, o pide a cada uno de nosotros, a veces no es que nos vengamos y que demos el diezmo, la ofrenda, o que nos portemos bien cuando queramos, sino lo que Dios está buscando de nosotros es que nosotros le demos todo, escucha bien esto, todo nuestro corazón. ¿Sabes por qué? Porque si el Señor tiene el corazón de nosotros, tiene absolutamente todo lo demás. Tiene nuestro arrepentimiento, tiene nuestra obediencia, tiene absolutamente todo. Una vez que le damos nuestro corazón, lo demás seguirá por sí solo. Jesús también concede a Pedro una tercera afirmación pública de amor para reemplazar las 3 veces que él lo negó. Y le dio un reto también con 3 preguntas que apacentara, o que si lo amaba apacentara a sus ovejas. Jesús demanda la vida de Pedro. Algo interesante en el verso 18 y 19 para terminar. De cierto, te digo, cuando eras más joven, Pedro, te ceñías e ibas para donde tú querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió el Señor y le dijo, sígueme. ¿Tú sigues al Señor? ¿Tú sigues de verdad al Señor con una actitud de compromiso, de lealtad? ¿Tú estás dispuesto a amarlo en los tiempos buenos, en los tiempos malos? ¿Estás dispuesto a confiar plenamente en su palabra? Dice que su palabra es segura, es firme, es ancla del alma y que penetra hasta adentro. Hebreos 6:18. Déjame explicarte por último esto. Cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, le dijo el Señor Jesús a Pedro, que su vida terminaría en total fidelidad, que al final Pedro sostendría su fe y iba a ser también crucificado. ¡Wow! ¿Cómo sigues sosteniendo tu fe en el Señor? ¿Amas de verdad al Señor? Porque tus palabras y tu caminar con el Señor deben de estar plomeadas, deben de estar alineadas, deben de estar a nivel.
Déjame darte otro pensamiento sobre los últimos 2 versículos. Y te llevará a donde no quieras, le dijo a Pedro el Señor. Y quizás esto también es para ti. Y si alguna vez el principio de vida de Pedro fue autodependencia en sí mismo, autoconfianza, arrebatado, de ahora en adelante, le dijo el Señor, cargarás tu cruz, morirás a tu yo para que yo viva en ti. Y las últimas palabras más importantes que el Señor le dijo a Pedro en esta aparición, específicamente a los discípulos junto al mar de Tiberias y a Pedro, le dijo: sígueme, sígueme. Esto significa: toma tu cruz, recuerda lo que yo he hecho por ti, recuerda mi palabra, recuerda mis promesas, recuerda que yo te perdoné. Yo soy Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida. No se turbe vuestro corazón, Pedro. ¿Crees en Dios? Cree también en mí, dice el Señor. Sígueme. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Déjame concluir con algo interesante en esta mañana. Creo yo que sin duda la palabra del Señor en Juan nos da una conclusión muy importante. Y quiero hacerlo de esta manera en el verso 24 y en el verso 25. Y este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero para ti, iglesia, para mí. Y verso 25 del capítulo 21 de Juan. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús el Señor, las cuales no se escribieron aquí. Una por una. Pienso que ni aún en el mundo se acabarían los libros que se habrían de escribir. ¿Qué quiero decir con esto en esta mañana? Si tú dudas del Señor, uno de sus discípulos, no solamente después de la resurrección de Jesús, quiso regresar a su antiguo oficio, porque ya no estaba el maestro. Y el Señor no le dijo: dame tu corazón, Pedro, pero sí le dijo: me amas, me amas, me amas. ¿Sabe qué entiendo yo con eso? El Señor me dice: Edgar, dame, hijo mío, tu corazón. Y miren tus ojos mis caminos. Quiero finalizar con este verso que ha sido de bendición para mi vida durante un tiempo y que lo he estado recordando muy a menudo en estos días. Y la palabra de Dios dice: crea en mí un corazón, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Limpio para qué? Para poder declarar que amo al Señor, que sirvo al Señor, que sirvo al Señor. Y renueva un espíritu recto dentro de mí, que cuando tenga
la oportunidad, tenga la valentía de poder testificar de que Él es mi Señor, de que Él es mi Dios, de que Él es mi Salvador, de que Él es mi Señor. Queremos concluir con una oración y damos gracias al Señor por el mensaje. Padre, gracias por tu palabra que es segura, que es firme, que es un ancla, como dice el libro de Hebreos. Y estamos confiados que tu palabra es segura, Señor. El libro de los Salmos dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero también tu palabra dice que tenemos la palabra profética más segura en la cual hacemos bien en estar atentos. Oh Señor, ayúdanos como iglesia a creer a tus testimonios que has dejado en tu palabra. Primero, porque honran, glorifican y dan testimonio de tu poder. Y segundo, para testimonio nuestro de recordar que tú vives, que tú reinas y que tú estás en control absoluto de todas las cosas. Gracias, Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, iglesia.